La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Agradecemos a la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo el espacio que brinda a Foro Macondo para realizar este segundo encuentro de los 5 programados, en el que se continuará reflexionando acerca de los valores históricos, autonomía, laicidad, libertad, etcétera, que han dibujado los perfiles más entrañables de la amadísima Universidad Autónoma de Zacatecas. La problemática que enfrenta la Universidad Autónoma de Zacatecas no es una problemática exclusiva y única de la institución, es una problemática que deriva de las políticas públicas que hacia la educación superior y a la educación en términos generales se han implantado a partir, vamos a ubicarlo como el punto de origen de esta circunstancia, los años 80, con la llamada crisis del estado del bienestar. Crisis del estado del bienestar que es respondida con lo que ahora conocemos como las políticas neoliberales, que se fundaron pues en el famoso consenso de Washington. ¿Qué sucede a partir de los 80? Pues aparece la famosa austeridad en el gasto público. La propuesta del consenso de Washington de menos Estado, de liberación de la actividad comercial, influye directamente en esta posibilidad de disponer de los recursos suficientes en términos generales para las actividades sociales y específicamente para la educación. En 1982, les doy un dato, de 37 universidades públicas, 26 tenían problemas de financiamiento por el aspecto de la seguridad social. Entonces, no es un problema nuevo, no es un problema atribuible a una política específica de las instituciones en particular, ni es un problema atribuible a personas. Creo que esto nos da un panorama de lo que es el origen de la problemática de la Universidad de Zacatecas. Entonces, nosotros decimos, quien conoce la universidad y quien puede dar alternativas para un modelo distinto son los propios universitarios. Lo que nos tiene sentados aquí es lo urgente y no lo importante. Desde hace un año, específicamente y al calor de la falta de pago de nuestras prestaciones, el problema brotó al momento de que se dejaron de pagar nuestras prestaciones muy sentidas por los profesores, llámese las primas de antigüedad, en un primer momento los estímulos, entre otras cuestiones, o pone sobre la mesa el problema que ahí teníamos, que era el problema del pago de la seguridad social. Y el tema es muy vasto, ¿verdad? O sea, hay que primero señalar que el crecimiento de la universidad fue a costa de sus profesores y sus trabajadores, fue a costa de la seguridad social, no fue a costa del Estado, fue a costa de nosotros. Eso hay que tenerlo claro y ese es el mensaje que hay que mandarle a la sociedad. Tenemos que defender lo público, tenemos que defender la universidad pública, tenemos que defender nuestra universidad y tenemos que ser lo más audaces posibles para salir lo mejor posicionados de este problema, porque ese es el tema. La Universidad Autónoma de Zacatecas creo que no puede esperar más en la situación en que se encuentra. Los cambios que se necesitan son de proyecto y de las personas que dicen dirigir la institución. No estamos de acuerdo en posponer más la solución con la falsa bandera de un Congreso General de Reforma. Tenemos una legalidad en crisis. Proponemos normalizar la vida universitaria con apego a la ley orgánica, estatutos, reglamentos, contratos colectivos, que en su caso deben ser mejorados y ampliados porque son injustos, tratando de eliminar a la alza las profundas desigualdades que atraviesan toda la universidad. Proponemos trabajar ya por la universidad
mucho más y de mejor forma entrar en una etapa de transición. Esa transición tendría que ser definida en las instancias debidas y por los universitarios en su nivel. Imagino, no sin cierto grado de decepción, que la propuesta de iniciar desde ya, ahora, un congreso de reforma es una propuesta de coyuntura, no sé si electoral, esperaría que no, que pretende, al parecer, ganar tiempo para los intereses de algunas minorías privilegiadas en esta universidad. No niego que después de 15 años de realizado un proceso de reforma en la universidad, se requiere una revisión y evaluación participativa y muy amplia de sus resultados y alcances. Una reforma derivada de un congreso, cuyos resultados son satisfactorios en parte y en otra parte ampliamente insatisfactorios. Eso es muy importante, pero tal vez no sea lo más urgente. Tal vez al inicio del siguiente rectorado se podría dedicar el tiempo y el dinero y contar con la información interna necesaria, que ahora no existe, información confiable necesaria, para un trabajo de ese tipo. Y sobre todo se podría hacer sin los apremios políticos y económicos que hoy nos abruman a los universitarios de esta noble y generosa institución. Puede haber una etapa de precongreso, donde lo importante sería transparentar, crear la información y ponerlo al alcance de todos, para que nuestras opiniones y aportaciones pudieran ser fundadas. Y para eso, para esa etapa, hemos propuesto, sostengo yo también, una recuperación, una normalización en la legalidad. Compañeros, este rector y el anterior han usado nuestra seguridad social, la han tomado prestada sin permiso para financiar decisiones no del todo justificadas, o al menos sin fundamento conocido, y proyectos sin soporte presupuestario. Necesitamos saber qué nivel de amenaza representa para la universidad esta crisis. Necesitamos saber si podremos encararla de manera exitosa, y creo que ahí también pueden ayudarnos preguntas como ¿cuál es la responsabilidad, si la hay, de los universitarios en la evolución de estos problemas? Y a continuación, la parte principal, la parte medular, ¿de qué manera podremos superar nuestro decaimiento? No son problemas que por lo menos nadie haya determinado de manera incontrovertible, que surgen de sus propias limitaciones estructurales, que surgen de su propia incapacidad y que surgen de una voluntad negativa hacia el proceso educativo. Eso no está dicho, y si alguien lo dijo, no está demostrado. Y esa es también parte del interés que yo tengo. No podemos perdernos en la búsqueda de solución a cada uno de los problemas particulares que vive la institución por separado, porque forman parte de un contexto nacional y, como bien dijo Benjamín Romo, forman parte de un contexto que trasciende la vida política y económica del país. Si no somos capaces de advertir eso, andaremos dando necesariamente también palos de ciego. Juramos y perjuramos, si gustan, que ningún miembro de Fórum Acondo es socio ni tiene acciones en la jornada. Tampoco nos pagan. Lo que pasa es que, en efecto, la jornada es el medio, y el medio que ha estado, ¿qué le vamos a hacer? Pero júrenlo que si algo se sale de la declaración de principios, el acta de nacimiento que se expresó el día que se leyó públicamente, el día que la jornada se instaló, habrá delindes, pero si esos delindes no son necesarios, sino son por otros motivos, pues no se tiene que hacer fraternalmente, ¿no? No es con ánimo tampoco de discutir eso aquí, porque eso es lo objetivo. Creo que lo importante es lo que están planteando aquí los compañeros. De manera prioritaria, creo yo, la crisis que está viviendo la universidad no es financiera de manera prioritaria, sino que este es un efecto de una crisis anterior y que la provoca. Esto es lo que le llamamos nosotros, de acuerdo a algunas teorías de la organización, la crisis de la universidad. La crisis de la universidad, 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 la crisis
las crisis institucionales. Esto es, en nuestra universidad hay 3 problemas que se caracterizan perfectamente como crisis institucional. Un primer elemento: las estructuras para generar acuerdos están en el vacío. Esto es, la dimensión de la legitimidad institucional está en el vacío. 2, los mecanismos para tomar decisiones están empantanados. Eso es, la dimensión de la formulación está empantanada. Y 3, los procesos de implementación de las acciones están fragmentadas. La dimensión de la efectividad institucional está fragmentada. De tal manera que esto junto, estos 3 componentes juntos de la crisis institucional, provoca que sea imposible tomar acuerdos, generar proyectos, construir vías de solución y procesar estas vías de solución en negociaciones con otras instituciones, en este caso el Estado, para generar los financiamientos necesarios. En todas las administraciones anteriores vimos que había problemas financieros, pero había forma de tomar acuerdos y también mecanismos de toma de decisiones que permitían movilizar las soluciones en la universidad de tal manera que no se atascaban las cosas, no se empantanaban. Y ahora el mecanismo interno institucional es un pantano. Por eso, justo por eso, si ese es el problema originario que tenemos, y de ahí va a venir el resto de todo lo que queramos hacer, si queremos gestionar, si queremos generar propuestas, si queremos ponernos de acuerdo, etcétera, implica resolver justamente esto. Entonces, haciéndolo, es que vamos a tener las soluciones esperadas. De otra manera, no. De otra manera nos estaremos engañando. Imagínense que llega mucho más dinero en estas mismas condiciones de crisis institucional, pues se suben los salarios de los funcionarios y siguen decidiendo de manera arbitraria, ¿va? Y continuamos y se sigue reproduciendo la crisis, ¿va? Aunque llegara mucho más dinero, pues el problema luego se haría cíclico. Necesitamos una medida contracíclica, ¿verdad? Entonces, para eso, para resolver este problema institucional del vacío de legitimidad, de empantanamiento de la dimensión de formulación y la efectividad institucional, requerimos ir a la fuente misma del pacto institucional, al origen mismo de la autonomía. Y eso no es ninguna instancia en lo particular, ni siquiera el Consejo Universitario. Es como pensar que el Congreso de la Unión es el origen, ¿verdad? En la metáfora esta de la legitimidad. No, es justamente todo el tejido de todos los universitarios organizados de alguna manera. Por eso, si queremos resolver el problema institucional y queremos justamente que no sean pequeñas élites las que sigan solamente y administrando la crisis, requerimos un congreso universitario. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.